Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Y dice el libro de Marcos capítulo 6 y versículo 31. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca, en un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie, desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús. Quiero pedirle que ponga mucha atención en esta palabra. Dice: y salió Jesús y los vio, y una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Era el año en el cual el Señor Jesús estaba comenzando su ministerio. Entonces el Señor Jesús comienza a enseñarles, comienza a formar su cuerpo de gobierno. Sus discípulos los empieza a llamar y empieza a enseñarles, y empieza a decretarles las bienaventuranzas, y empieza a decretarles todo lo que se tiene que hacer y para qué Él había venido a esta tierra. Entonces, de pronto dice que vinieron a Él las multitudes, y entonces dice que Él les dijo a sus discípulos, los tomó aparte. Era tanto el trabajo que se le había multiplicado al Señor y a los discípulos, que aún dice la Biblia que no tenían tiempo ni para comer. Pero llegó el momento en el que el Señor tomó a su gobierno, a sus discípulos, se los llevó y les dijo: vámonos aparte, vamos a descansar y vamos al desierto. Sabe que al desierto el Señor a lo que iba era hablar con Dios, lo que iba era hablar con sus discípulos. Y entonces dice que cuando la multitud lo vio, entonces ellos dice que se fueron a pie. Imagínense, el Señor Jesucristo toma una barca y atraviesa el mar de Galilea, pero entonces la gente que lo miró dice que se fueron a pie, rodeando y atravesando aldeas. Pero ellos lo que querían era estar con el Maestro. Lo que ellos querían era estar con Jesús. Y dice que entonces cuando ellos llegaron, la gente ya estaba ahí. Y cuando la gente ya estaba ahí, dice que entonces el Maestro salió y los vio. Y en el original hebreo dice que cuando uno ve es discernir. Número uno, dice que cuando Cristo vio las multitudes, dice que Él los vio. Pero en el original hebreo, ver es discernir el dolor del corazón de una persona. Y dos, cuando dice que Dios los miró, que Jesús los miró, es conocer la tristeza y el dolor de su corazón que ellos estaban atravesando. Y tres, cuando dice que los vio, es que Él sabía todo lo que ellos habían pasado atrás. Y parte de estos discípulos, parte de esta gente, de esta multitud que estaban siguiendo a Jesús, que se fueron a dar vuelta por el mar de Galilea y se fueron a pie. Yo me imagino, hermanos, cómo la gente iba corriendo, brincando montes y brincando caminos y caminando, pero su único deseo, su único anhelo era ver a Jesús, era escuchar a Jesús, era estar con Él, era aprender de Él, era estar en la presencia, era saber quién era Jesús, porque ellos y muchos de los que fueron caminando, hermanos,
estaban tristes, decepcionados, desilusionados, tenían miedo y tenían temor. Y déjeme le digo por qué. Porque mucha de esta gente que iba queriendo ver a Jesús y estar con Jesús eran los seguidores de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista acababa de ser decapitado. Yo me puedo imaginar cómo los seguidores de Juan el Bautista, después que Juan el Bautista es decapitado por Herodes, esta gente que seguía a Juan el Bautista y que comenzó en el desierto de Judea, y cuando su maestro que les había evangelizado, que les había mostrado el camino, que los había bautizado, cuando de pronto se encuentran y miran que está decapitado y muerto y su cuerpo ahí, ¿cómo usted cree que se sentirían ellos? Tristes, decepcionados, desilusionados, con miedo y con temor, diciendo y pensando: si decapitaron a nuestro maestro que nos habló la palabra, que nos mostró el camino, que nos bautizó en el Jordán, si le cortaron la cabeza a él, dijeron, ¿cuánto más a nosotros que nos esperará? Por eso es que esta gente, queridos hermanos, Jesús estaba con sus discípulos atendiéndolos, enseñándoles, pero era tanto el trabajo que se había multiplicado, porque todo el grupo de gente, de cristianos que seguían a Juan el Bautista, después que Juan el Bautista le cortan la cabeza y le dan la cabeza en una charola de bandeja a Herodías, entonces todo este grupo de personas viene a seguir a Jesús. Dicen algunos teólogos que del grupo que se dice que va a pie caminando para ver a Jesús, yo no me puedo imaginar cómo puede atravesar una barca más despacio que la gente ir a pie y llegar. Ahí dice, donde leímos, que el Señor despide a la multitud, toma a sus discípulos y les dice, vámonos a un lugar desierto. Se suben a una barca y se van en la barca, ellos están atravesando la barca, pero la gente a pie llegó más rápido que Jesús y sus discípulos. ¿Se puede usted imaginar las ganas, el deseo, el anhelo de estar con Jesús de esta gente? Debe de haber algo poderoso. Saben, hermanos, que nosotros como seguidores de Jesús debemos de aprender a desear, anhelar estar con Cristo. Nosotros como seguidores de Jesús, cada vez que se va a llegar el servicio, a mí se me hace tarde y a veces estoy en mi casa dando vueltas para allá y dando para acá y estoy orando y estoy hablando y estoy diciendo, Señor, esto es lo que tú me diste, esto es lo que voy a hablar, esto es lo que vamos a hablar en esta tarde, Dios mío, y estoy como el caballo que está en la carrera, que va a salir a la carrera, porque hay un anhelo, hay un deseo, y cuando la iglesia tiene un anhelo y tiene un deseo, entonces Dios ve. Dígale al que está a su lado, denle un aplauso al Señor. Ver, para Jesús ver, quiere decir que Él miró el dolor, la tristeza, el sentimiento de temor que ellos tenían dentro de su corazón. Y así en esta tarde, Dios conoce cómo vino usted hoy. A lo mejor usted vino triste, a lo mejor usted vino decepcionada, a lo mejor usted vino desanimado, a lo mejor usted vino con miedo, que le llegó un ticket, que le llegó un papel de la corte, que le llegó un papel de inmigración. A lo mejor usted en esta hora viene con miedo, con temor, que se fue a ver un análisis y que le van a entregar los análisis el lunes y que usted está con temor. Déjeme decirle que Jesús ya la vio. Jesús ya le vio. Denle un aplauso con todo su corazón. Y entonces dice la palabra, dice ahí en el versículo 34, Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una grande multitud. O sea, los vio. Pero cuando dice que los vio, es que Él pudo ver el dolor de sus corazones.
Tal vez usted está aquí en esta tarde y usted dice, nadie sabe, nadie me conoce, nadie sabe lo que yo he pasado, nadie sabe lo que yo he vivido, nadie sabe lo que yo pasé, nadie sabe lo que yo sufrí, nadie sabe cómo me siento dentro de mi corazón. Déjeme decirle que Dios sabe. Y si Dios ya sabe, Dios está aquí para hacer algo en su vida, para hacer algo en su situación, para poder sanar las heridas del corazón, para poder restaurar el corazón herido, para poder sanar las enfermedades, para romper los yugos de esclavitud, para poder romper las cadenas que esclavizan al pueblo de Dios. Y 2, vamos a ir rápidamente, terminamos el 34. Y salió Jesús y vio una grande multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Por eso es la expresión de Jesús, que dice que eran como ovejas que no tenían pastor, porque su líder Juan el Bautista acababa de ser decapitado, estaba muerto. Entonces ellos ya no tenían a quien seguir, a quien ellos seguían era Juan el Bautista. Por decir así, Juan el Bautista era el que los instruyó, les enseñó el camino, los bautizó. Pero ahora cuando Jesús los ve, dice que los vio y les dio compasión. Compasión. Su definición es un profundo dolor de tristeza dentro del corazón. Compasión no es lástima. Una cosa es lástima, pero otra cosa es compasión. Y dice que Jesús los vio y al verlos dijo que tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tenían pastor. En otras palabras, estaban como solos. ¿Se ha visto las ovejas cuando tienen un pastor? El pastor está cuidándolas, pastoreándolas, que no venga un lobo, que no venga un león, que no venga un oso. Si un oso se quiere acercar, el pastor va tras ese oso y defiende sus ovejas. Si viene un lobo y quiere comerse alguna de las ovejas que se distraen, el pastor está ahí. Entonces Jesús dice que cuando vio la multitud, le dio compasión, porque estaban como ovejas sin pastor. Estaban, en otras palabras, desamparados, desprotegidos. Ellos sentían y pensaban que no tenía nada y que estaban solos, pero Dios en esa tarde tuvo compasión de ellos. Dele un aplauso al Señor. Dígale al que está a su lado, Dios ya te vio. Y si le vio, va a hacer algo. Y número 2, dígale, Jesús tiene compasión. Dígaselo. Compasión es un profundo dolor y tristeza dentro de las entrañas. Compasión es sentir un dolor dentro del corazón, dentro de las entrañas. Pero no tan solamente sentir un dolor, sino es cuando ese dolor cuando alguien siente compasión por algo, por alguien, no se queda quieto. La compasión lo lleva a accionar para hacer algo y aliviar el dolor de la persona que está atravesando el problema. O sea, cuando dice que Jesús tuvo compasión de ellos, Él dijo, bueno, están como ovejas sin pastor, ya les vi que están decepcionados, están tristes, tienen miedo, tienen temor, algunos enfermos, pero ahora yo tengo compasión de ellos. Y dice que entonces comenzó a enseñarles. Y seguido el capítulo 6, terminando el capítulo 7, dice que los discípulos de Jesús le dijeron, Señor, ¿por qué ya no los despedimos? Ya es tarde. Y dice que entonces el Señor les dijo, ¿por qué? Y dijeron los discípulos, ¿cómo les vamos a dar de comer? Es una grande multitud, ni comprando todo el pan, ni comprando todo el abastecimiento que hay aquí en esta aldea. Ahí viene la compasión. La compasión se convierte en algo sobrenatural. La compasión no es solamente sentir compasión. Sentir dolor porque alguien está atravesando un problema, eso no se queda ahí. Sentir dolor, sentir un profundo dolor y una tristeza dentro de mi corazón porque alguien
está atravesando una situación difícil, no me puede dejar quieto ni me puede dejar paralizado. La compasión nos debe de llevar a accionar. La compasión a Cristo Jesús lo llevó a accionar. ¿Sabe qué querían hacer los discípulos? Los discípulos le dijeron: Señor, ya mándalos. Y Jesús dijo: no, denles de comer. Y los discípulos, me imagino, ellos ya estaban diciendo: ¿cómo vamos a agarrar pan? ¿Cómo vamos a agarrar dinero? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? Jesús les dijo: denles de comer. La compasión se va a transformar y va a hacer algo de lo que solamente Dios puede hacer. ¿Qué es lo que solamente Dios puede hacer? Lo que Dios puede hacer solamente, lo que nosotros no podemos hacer, lo que Dios sí puede hacer, es cambiar un corazón. El único que puede cambiar el corazón es Dios. El único que puede transformar la mente es Dios. El único que puede sanar un corazón herido es Dios. El único que puede sanar enfermedades es Cristo Jesús. Aún los doctores, hermanos, va a llegar el momento en el que ellos van a decir: yo no puedo hacer nada, hasta aquí llegué, yo no puedo, todo está fuera de mi control. He escuchado doctores que han dicho esas palabras, pero yo siempre digo: Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Entonces dice que cuando Jesús tuvo compasión de ellos, la compasión fue movida a alimentar a aquel pueblo que estaba ahí, que no tenía comida, pero tenía ansias de escuchar a Jesús. Escúchenme bien. Siempre y cuando un pueblo tenga anhelo y ansias de ver a Jesús y de estar con Jesús, siempre, Dios nunca lo va a dejar ni le va a desamparar. Dice la Biblia: no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. El justo por la fe vivirá. Denle un aplauso al Señor. Dios es poderoso, Dios es maravilloso, Él está aquí. Si Él miró a aquel pueblo que estaba ahí decepcionado porque habían decapitado a su líder, si Él vio que aquel pueblo tenía dolor y tenía tristeza, Dios también miró y está mirando tu corazón. ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que le agobia su alma? Su hijo enfermo, su hijo en la cárcel, su esposo que no quiere cambiar, su esposa que no quiere cambiar, su situación económica, alguna enfermedad que el doctor dijo que no hay remedio. ¿Cuál es la situación? Dios ya la vio. Y la compasión de Jesús nos va a llevar a recibir la bendición. Vamos a ir rápidamente. Marcos capítulo 1. Ahí donde estamos, Marcos capítulo 1. Aleluya. Y versículo 40. Marcos capítulo 1. Y versículo 40. Mire lo que dice. Lo tiene. Marcos capítulo 1 y versículo 40. Dice así: vino a él un leproso, rogándole e hincando la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiar. 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Dice en otra traducción que cuando aquel muchacho se le postró a Jesús, dice que Jesús tuvo compasión de él. Y dice que al tener compasión, imagínense, yo me imagino el maestro caminando, y cuando él va caminando, mira a un hombre lleno de lepra que se le viene y se le postra a sus pies. ¿Saben cuál es la clave, hermanos? Para recibir su bendición, su sanidad, su restauración, su liberación. ¿Saben cuál es la clave? Postrarse a Jesús. Aquí este hombre dice que él llegó y se postró a los pies de Jesús y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme.
Saben, hermanos, que la lepra no se podía curar con nada. La lepra, cuando alguien tenía lepra, lo excluían de la aldea, lo sacaban para la ciudad y tenía que estar lejos de la gente. Cuando alguien tenía lepra, no se podía revolver con las personas, ni con su familia, ni con sus hijos. Tenían que aislar a esa persona, se tenía que ir. La ley era de que si alguien miraba imagínese que un padre o un hijo tenía lepra, pero lo excluían de la sociedad. Y cuando este padre con lepra se venía acercando con ansias de mirar a sus hijos, el hijo tenía por ley que gritar que había lepra cerca de él. Aquel hombre tenía que ser descubierto y lo tenían que desechar de la sociedad. Imagínese este hombre estando ahí con lepra, apartado de su familia, tal vez apartado de sus hijos, de su esposa. Yo me imagino a este hombre solo se acercaba a la comunidad mirando a sus familiares. Allá va mi nieto, allá va mi hijo, allá va mi hermana, allá va mi hermano, allá va mi madre, allá va mi abuelita. Yo no sé qué más pudo este hombre tener, pero no creo que nació sin mamá y sin papá y sin familia. Pero este hombre, llegó el momento en el que se postró a Jesús. Y cuando se postró a Jesús, Jesús tuvo compasión de él. ¿Sabe que nadie podía tocar a un leproso? Nadie. Por dos cosas. Número uno, una persona que tocaba a un leproso, se decía que se le contagiaba la inmundicia, porque la cultura judía decía que la lepra le pegaba a las personas porque habían cometido algún tipo de pecado. Ese era el pensamiento. Cuando alguien le daba lepra, pensaban y decían: yo creo que pecó, sabrá Dios qué hizo, blasfemó contra Dios, algo hizo, por eso le cayó lepra. Lo adjuntaban como castigo de Dios. Entonces, cuando una persona iba y tocaba a un leproso, ellos decían que los pecados y la inmundicia se le pegaba a la persona. Y dos, nadie tocaba a un leproso literalmente, porque decían que también la lepra se podía contagiar. Y si una persona, por mucho amor que amara a su papá, que fuera el que tuviera lepra, y lo llegaba a tocar, lo excluían de la sociedad y tenía que hacer ciertos rituales y sacrificios antes de llegar otra vez a la sociedad. Pero algo me deja sorprendido. ¿Cómo debió de haber hecho este leproso para poder llegar donde estaba una multitud y donde estaba Jesús? Él sabía que no se podía acercar a nadie. O sea, este hombre no pudo haber llegado caminando tranquilo. Ustedes y yo llegamos aquí tranquilos, hasta a lo mejor alguien modela así con su Biblia en la mano. A lo mejor otros al llegar a la iglesia agarran a su esposa de la mano y te quiero, y debes de decir que te quiero y que estás enamorada de mí. Aunque saliendo de la iglesia, me la vas a pagar. O sea, yo voy a mi imaginación, yo digo: ok, Señor, este hombre que tenía lepra no podía acercarse a nadie, la gente no se podía acercar a él. Cuando alguien se acercaba a las personas, entonces la gente tenía que gritar que tenía lepra. Pero ¿cómo este hombre llegó y no perdió el tiempo? Dice que llegó y se arrodilló a Jesús. Y lo único que dijo: Señor, si tú quieres me puedes limpiar. Si tú quieres. Y dice que Jesús, extendiendo la mano, le tocó. Saben, hermanos, Jesús quiere sanar. Jesús quiere libertar. Jesús quiere perdonar pecados. Jesús quiere romper cadenas. Jesús quiere cortar esas cadenas de insomnio. Gente a veces dice: yo no puedo dormir. Gente a veces dice: no, es que a mí se me va el sueño. Gente a veces dice: no, es que a mí no me da hambre. Gente a veces dice: es que soy atormentado, es que soy atormentada. Número uno, Jesús ya le vio. Número dos, Jesús ya tuvo compasión. Número tres, Jesús quiere tocarle.
Pero lo que necesita usted y yo hacer es rendirnos al Maestro. Cuando usted se rinde, va a tocar el corazón de Dios. Y cuando alguien toca el corazón de Dios, Él hace algo poderoso. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Nunca nadie puede decir que para Dios hay algo imposible, porque la Biblia dice que para el que lo cree, todo le es posible. Para el que lo cree, todo le es posible. Yo nunca pensé que un día iba a poder ser feliz. Yo nunca pensé que un día iba a poder tener un carro. Yo nunca pensé que un día iba a poder disfrutar la paz, la tranquilidad y la felicidad. Pero un día, cuando Cristo llegó a mi vida, empezó a romper las cadenas del odio, las cadenas de venganza, cadenas de falta de perdón, cadenas de amargura, cadenas de carácter explosivo. Entonces, cuando Cristo llegó a mi vida, tocó mi corazón, Él me vio, tuvo compasión, me empezó a sanar, me empezó a restaurar. Jesús es el único. Pero mientras yo vagué más de 30 años de mi vida queriendo buscar y experimentar la paz y la felicidad en alcohol, en drogas, en sexo, vacaciones, diversión, violencia, nunca nada la pude encontrar. Nunca. Queridos amigos y hermanos, yo a veces cuando escucho a la gente hablar, solo me quedo escuchando. Y solo pienso y medito. A veces la gente dice, no, es que tú no has pasado lo que yo pasé. Otros dicen, tú no has sufrido lo que yo sufrí. Otros dicen, no, es que tú no conoces mi vida. A lo mejor no. Pero una cosa sí sé, que este que está aquí hablando, llegué a pensar un día que Dios no existía y que Dios no era justo. Llegué a pensar un día que Dios no me amaba. Llegué a pensar que lo único que podía hacer la felicidad al ser humano era el dinero. Y recuerdo que cuando yo era un niño de 12, 13 años y yo anhelaba y lloraba muchas veces por las situaciones, lo que pasaba, lo que vivía, yo decía, Señor, y yo decía, Dios, dicen que existes, dicen que estás, mi mamá dice que estás para acá, otros dicen que para allá, otros dicen que en la iglesia, pero sea donde quiera que estés, Dios, solo permite